Alemania está oficialmente en una recesión. Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de los datos de GDP o del Producto Interno Bruto que lanzó Alemania en este 2024 y son bastante consternantes, ¿no? Específicamente reportaron un crecimiento de la economía negativo del menos 0,2%, mientras que hay que recordar que en 2023 también venían de otro crecimiento negativo del menos 0,3%, ¿no? Entonces, aunque no estamos hablando de un colapso económico aún, sí estamos hablando de una recesión económica bastante fuerte. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la definición oficial hasta ahorita de una recesión económica son 2 trimestres de actividad negativa, ¿no? En este caso estamos hablando de 2 años, no 2 trimestres, ¿no? Entonces todavía esto nos da una certeza mayor de que Alemania se encuentra efectivamente en una recesión y creo que eso no hay mayor duda. Ahora, esto es algo que hemos estado platicando en el canal en varias ocasiones, específicamente en el tema de Europa, ¿no? Europa es un continente del pasado, es un continente que su actividad económica no ha estado creciendo de manera importante en los últimos años y es un continente que se ha dedicado a regular y a no fomentar la innovación, señores, lo podemos ver claramente en su actividad económica. La tecnología no es lo suyo, si lo quieren ver así, obviamente porque no fomentan la innovación. Y también estamos hablando de que específicamente en el caso de Europa, fíjate en todas las mayores empresas al día de hoy, Google, Amazon, Meta, etcétera, Netflix, todas las empresas fueron generadas en Estados Unidos, o sea, las más grandes. Obviamente hay excepciones. Ahorita la única que se me ocurre importante de Europa viene siendo Spotify, ¿no? Hablando del sector tecnológico, que es la única que puede decir, bueno, es una que se generó en Europa y que efectivamente ha crecido, ¿no? También tienen varias marcas de lujo, eso sí, en el sector retail, de ropa y eso sí tienen buenas empresas, pero la realidad es que Europa se ha perdido completamente la revolución tecnológica que ha habido en los últimos años, ¿no? O sea, creo que vemos más fintechs inclusive en Latinoamérica que en Europa. Es increíble lo que está sucediendo, pero la verdad es que esa es consecuencia de sus propios actos, ¿no? Insisto, lo hemos visto. El otro día lo platicamos con las multas que ponen a cada rato a las empresas americanas. Europa se ha dedicado a multar irregular, multar regular, y no se dedicaba a fomentar la innovación, ¿no? Y yo creo que eso también va un poco ligado a la parte de que la gran mayoría de los países ahorita tienen un gobierno en Europa socialista y es de esta manera de ver la economía. Dicen, no, ¿sabes qué? En el gobierno puede hacer todo mejor y las empresas son el enemigo del gobierno, ¿no? Pues esto es lo que pasa cuando tienes ese tipo de ideologías, ¿no? Ya estamos viendo un cambio hacia la derecha en Europa, pero bueno, yo creo que eso va a tomar todavía bastante tiempo para que se pueda arreglar la situación, ¿no? La realidad es que Europa siempre ha sido uno de los continentes más importantes, pero insisto, es un continente del pasado, ¿no? Completamente. Si podemos decir, Europa es el pasado, América es el presente y podemos decir que a lo mejor Asia es el futuro, ¿no? Donde estamos viendo crecimientos económicos muy importantes en China, la India, Taiwán, toda esa zona del que viene siendo el Southeast de Asia, ¿no? Entonces, hay que darle seguimiento a lo que pasa en Europa, porque no solo es Alemania, ¿no? Y Alemania es de las principales economías europeas, pero no solo es Alemania, lo estamos viendo en prácticamente todos los países europeos que a lo mejor no están en recesión aún, pero sí tienen crecimientos económicos miserables, ¿no? Del 1% a lo mucho. Entonces, hay que darle seguimiento. Yo creo que es importante entender por qué ha sucedido esto. Los mismos gobiernos europeos se han puesto la soga al cuello y como siempre es muy interesante analizar qué es lo que va a pasar en los próximos años, cómo le van a dar la vuelta, que yo lo veo complicado, y si hay un cambio de ideología que tienen los países europeos, ¿no? De hecho, increíble lo de Alemania, ¿no? Insisto, una de las economías más importantes en Europa, pero además tenía un crecimiento bastante sostenible entre el 2%, luego vimos que empezó a caer al 1%, obviamente la pandemia esto no lo podemos contar porque pues es completamente años atípicos, y después de eso, 2023-2024, literalmente en decrecimiento. Es increíble lo que estamos viendo. Europa tiene muchos problemas, sobre todo migratorios. Están ahorita hasta el cuello con toda la migración masiva que permitieron y muchas veces de personas que se identifican con esta religión, si le podemos decir religión, porque yo no le diría religión, que es el Islam, que es una ideología completamente radical, yo lo vería más como una secta. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Yo creo que está bastante interesante. Insisto, vamos a dar el seguimiento del canal como siempre, pero al día de hoy, efectivamente, señores, Alemania está en una recesión económica.